favor tengan en cuenta eso. Y bueno, ahora sí le cedemos la palabra al doctor Bustamante. Gracias, señor magistrado. Doctor, definitivamente, de inicio, de entrada, la defensa del ciudadano inocente Emil Horacio Blas Ordinola considera que la orden judicial no se ha satisfecho. La orden judicial no se ha satisfecho, tal como usted lo ha indicado. Se le ordenó al Ministerio Público establecer las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, no fundamentándose, no justificando en requerimientos anteriores. ¿Por qué? Porque esos requerimientos anteriores, hay un requerimiento anterior que ha sido cuestionado, ha sido ya dejado de lado. Y el señor fiscal no puede, por remisión, querernos hacer entender o equivocadamente entender que da por satisfecho con este documento de 7 páginas, de 6 páginas, da por satisfecho el mandato judicial. El mandato judicial anterior, señor magistrado, como usted lo ha indicado, es que el señor fiscal describa escrupulosamente las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Desde un punto de vista, doctor, literal, estructural, le invito a revisar las 6 hojas que contiene este documento, porque este documento es el que se tiene que evaluar, no los anteriores. No cumple, doctor, no tiene esa distribución, esa estructura que incluso el artículo 349 del Código Procesal Penal, inciso 1, establece en el parágrafo B la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Entonces, desde un punto de vista estructural, señor magistrado, se corrobora que el señor fiscal no ha cumplido con el mandato. Este documento que está siendo objeto de análisis, como usted mismo ha señalado, no otro, no los anteriores, no puede darse por satisfecho, y usted no puede permitir que en vía de complementación o en vía de justificación o en vía de remisión, el señor fiscal diga, ya lo hemos señalado en los requerimientos anteriores. No, eso es un error. Lo que ha tenido que hacer el Ministerio Público es extraer de todos sus documentos anteriores existentes. Ojo, doctor, también hay una formalización de investigación preparatoria que el fiscal con este documento que llama subsanatorio no está respetando. Y le invito a revisar la formalización, porque el artículo 349 establece que la acusación tiene que respetar los parámetros de la formalización. Y en este caso hay circunstancias fácticas, hay circunstancias de hecho que confirman que este documento denominado subsanado no ha respetado los márgenes fácticos de la formalización. Le hago saber también, señor magistrado, que hay una disposición número 3 que se llama, del 16 de mayo del año 2022, que se llama Disposición de Integración del Tipo Penal y Ampliación de Premisas Fácticas de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que espero tenga usted en su despacho, porque tiene que haberse comunicado, esto se ha dado después de la formalización, y que tiene que ser analizado también en este momento para entender si cumple o no cumple este documento llamado subsanado la exigencia, la orden judicial, la que considera la defensa que no. Entonces, doctor, desde un punto de vista estructural, vemos que este documento no respeta, no cumple con el 349, inciso 1, letra B, con el 349, inciso 2, inciso 3 del Código Procesal Penal, es decir, no respeta los parámetros de la formalización y no respeta la necesidad de establecer circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Muy bien. Segundo, el señor fiscal efectivamente ha dicho que ha dejado de lado un delito y solamente se ha centrado en el delito de violación sexual, aprovechándose de un entorno, de cualquier entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. ¿Ok? Pero, doctor, la construcción de este tipo penal no es sencilla, no es de fácil cumplimiento. ¿Y esto por qué, doctor? Porque el propio tipo penal del 170 establece una seguidilla de acciones
exige cumplimiento de actividades, es un tipo penal de acto, no de omisión. Exige que el acusado, la persona imputada, no use violencia, ni física, ni psicológica, ni grave amenaza, pero sí que se aproveche, aprovechándose, en este caso, de cualquier otro entorno. Entonces, en línea de cumplimiento del mandato judicial, ¿cuál serían el aprovechamiento, cuáles serían las acciones de aprovechamiento que mi patrocinado ha realizado para que luego se le atribuya como presunto autor del delito de violación? Porque si no comete acción, si no realiza acción, ¿cómo luego él puede responder por un tipo penal? De ahí que el magistrado dijo, si son varios los hechos, detállalo de manera circunstanciada, antecedente, concomitante y posterior, aprovechándose de cualquier otro entorno. Para empezar, el aprovechamiento no lo has detallado. ¿Cuál es el entorno, doctor? De cualquier otro entorno. ¿Cuál es el entorno? ¿El entorno físico nada más? ¿El espacio de un inmueble? ¿El espacio de uno y otro inmueble? ¿A qué se refiere el entorno, doctor? La doctrina lo ha desarrollado, la jurisprudencia también. Y hasta el Tribunal Constitucional ha merecido pronunciamiento, el Tribunal Constitucional peruano, en el sentido de que cualquier otro entorno tiene que estar directamente relacionado con que impida a la persona a dar su libre consentimiento. Y aquí estamos hablando de circunstancias fácticas, de repente una situación de peligro, la presencia de un arma, un rascacielos quizás. Entonces el entorno que impide a la persona dar su libre consentimiento, ¿cuál es el entorno? Y acá de lo que hemos escuchado y de lo que hemos leído, porque doctor, la defensa viene aquí a defender por el principio de contradicción, y hemos sido sorprendidos completamente con todo lo señalado como hechos por el Ministerio Público y no están contenidos en este documento. Entonces, si no se dice cuál es el entorno que impida a la persona el libre consentimiento, luego ¿cómo se puede mi patrocinado defender diciendo que él no obligó a tener acceso carnal por vía vaginal? Porque sí, este entorno se tiene que entender suficiente para llegar a la conclusión que la obligó, no con violencia o amenaza, porque son otros elementos del tipo, pero aprovechando el entorno, sí, ella se vio obligada a tener acceso carnal por vía vaginal, u otro análogo con la introducción de objetos en su cuerpo. Y ahí viene la sanción. Entonces, tampoco, doctor, este documento denominado subsanado cumple con la exigencia del 349, inciso B, en el que dice, en caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos. Y cómo no, doctor, ningún relato que ha hecho el Ministerio Público o en su alocución en ningún momento ha establecido cuál es el entorno, el aprovechamiento y de qué manera ésta se ve obligada a acceder, porque a partir del entorno es donde se debe comprender la obligación de tener el acceso carnal. Y esas circunstancias como datos objetivos ni están en el documento, no están en el documento, y menos han sido realizados en este momento por el señor fiscal. Lo único que ha dicho es lo siguiente. Dice, prueba central, con ello acreditamos la concertación. Mire, el acuerdo, doctor, dice, la prueba central, con ello acreditamos la concertación, el acuerdo, ya que es en la segunda casa donde Blas Ordinola y Juan Diego toman el acuerdo para poder ejercer el acto de violación. También dice que son hechos acreditados la presencia física de mi patrocinado y su coacusado en la segunda casa. El certificado médico dice que tenía la regla, chica, la señorita. Habla también de hecho probado de la existencia de espermatozoides. Y como hechos también dice, a partir de la declaración de Jessica, me fui a la segunda casa y se quedó Juan Diego, Emil y Almendra. ¿Acaso esos hechos, doctor, se encuentran especificados en este documento que ha sido objeto de oralización por el Ministerio Público? No. El señor fiscal ha traído un discurso oral distinto al discurso escrito que tiene en este documento llamado subsanado. Entonces,
La suma de estas observaciones formales, doctor, me llevan al convencimiento, a la determinación de que no ha cumplido el Ministerio Público con lo que ordenó el señor juez en la sesión de audiencia anterior. Desde un punto de vista formal, doctor, de este documento no contiene lo que oralizado el señor fiscal ahora, lo que me genera indefensión, porque yo he tenido que, dentro de los 10 días o dentro del plazo que se me ha otorgado, revisar y analizar y prepararme para ahora. Entonces, todo lo que ha dicho el señor fiscal el día de hoy, verifique usted, no está contenido en el documento. Por lo tanto, al no estar contenido, yo he desconocido y no he podido contradecir. Desde un punto de vista formal, señor magistrado, este documento ha tenido que recoger todas las circunstancias fácticas, depurar hechos que no estén vinculados con el único tipo penal, que no se ha hecho, y también depurar la actividad probatoria, las pruebas que no vinculan al hecho que únicamente, al tipo penal que únicamente hoy en día se lleva. Tercer punto, señor magistrado, este documento debe contener y respetar lo que dice el 349. Y definitivamente, para dar por satisfecho el mandato judicial, no es de recibo que el señor fiscal fundamentación por remisión. El tema es concreto, doctor, revise el documento, no tiene nada de lo que yo he escuchado el día de hoy, no cumple con las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores, y menos desarrolla hechos relacionados con el tipo penal imputado, relacionado con la circunstancia o lugar en la que se produjo el acto, doctor. Por esas razones, solicito que se devuelva nuevamente la acusación, que se ordene, que se unifique en un solo documento y que se respete la ley, señor magistrado. Muchas gracias. Ok, doctor Rodríguez Namón, adelante. Muchas gracias, señor juez. Concretamente, para complementar lo que el colega ya mencionó y no redundar en lo argumentado, el señor fiscal en su escrito de subsanación ha mencionado pues que hay un solo tipo penal y este obedece al supuesto de hecho en el que el colega ya mencionó. Además ha mencionado que este